Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este webinar de la unidad de tesis de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es para nosotros un gran gusto poder presentar hoy la conferencia que dictará la doctora Rosemary Matser acerca de los instrumentos que se utilizan para la recolección de información en toda investigación científica. Esta parte de todo estudio, de toda investigación, es fundamental, es un elemento clave, puesto que si la recolección de información no se hace de manera adecuada, lógicamente todo el estudio se puede venir abajo. Así es que es un tema vital. Les deseo a todos una estancia agradable, que disfruten, que pregunten, que planteen sus inquietudes y que aporten. Así que dejo con ustedes a la doctora Rosemary Matser. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la presentación de hoy. Vamos a empezar primero con algunas definiciones. Entonces, hoy nos toca hablar de la recolección y la tabulación de datos. En este punto, seguimos en esta sección. Todavía estamos hablando de la metodología. Hace 2 webinars, justo la doctora Palacios nos hizo un resumen muy conciso acerca de la metodología y hoy seguimos hablando aún de este tema. Entonces, ¿qué es de lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que definir nuestra recolección de datos y siempre va a ir de acuerdo con las etapas previas de la investigación. Va a ir según lo que nosotros ya llevamos, ¿sí? Entonces, tenemos que seleccionar o elaborar uno o varios instrumentos o métodos para recolectar los datos requeridos. Vamos a aplicar los instrumentos o métodos. Vamos a obtener los datos con estos y vamos a codificar los datos. Estos serían los pasos principales e iniciales. Y luego ya vamos a archivar los datos y vamos a prepararlos para su análisis en la computadora, en el programa que ustedes vayan a utilizar para darle el tratamiento estadístico a sus datos. Entonces, ¿cuáles serían los principales criterios que tiene que tener su instrumento de recolección de datos? Serían 3. Sería la confiabilidad, que es el grado en el que un instrumento produce los resultados que sean consistentes y coherentes. Que conforme pase el tiempo se mantenga la consistencia de los datos. Validez sería el grado en el que el instrumento mide lo que ustedes quieren medir. Si ustedes están midiendo el peso, que continúe midiéndose siempre en kilos, no de repente tener peso en libras o peso en onzas, si ustedes lo definieron desde un inicio como kilos. Y el último, que tal vez un poco más difícil, es la objetividad. Es el grado en el que el instrumento es permeable a los sesgos y a tendencias propias del investigador que lo está administrando, lo califica y lo interpreta. Hablando un poquito más de este tema, la confiabilidad de un instrumento de medición es el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo, al mismo objeto, nos va a seguir dando los mismos resultados. Lo pasamos en un mes, o en un año, o en 2 años, y va a seguir dando resultados que sean coherentes. De ahí tenemos la validez, que era lo que hablábamos, es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que ustedes definieron y que ustedes quieren medir. Y aquí viene una definición de Kerlinger de 1979,
que sea, plantea la siguiente pregunta respecto a la validez. ¿Está midiendo lo que se cree que se está midiendo? Y si es así, ¿su medida es válida? Si no, evidentemente el instrumento no tiene validez y tenemos que replantearlo. Tenemos que regresar nuevamente a nuestra metodología para volver a plantear. El último, otra vez hablando de la objetividad, esta se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento. Vamos a usar las mismas instrucciones, las mismas condiciones para todos los participantes y en la evaluación de los resultados, así como si utilizamos personal capacitado y experimentado para la aplicación del instrumento para que se mantenga siempre la objetividad. Entonces, ¿cuáles serían las fases de la construcción de un instrumento? Entonces, el primero, definiciones. Todo tiene que ir bien definido en nuestra investigación porque esto es lo fundamental. En esto es en lo que nos vamos a guiar para tanto el instrumento, nuestro análisis de datos y nuestro informe final. Muy importante nuestra revisión enfocada en la literatura porque nos va a dar las bases de qué estamos buscando, cómo lo estamos buscando y qué han encontrado otros autores, qué han encontrado otros investigadores previamente. Tenemos también que identificar y definir bien el dominio de las variables que vamos a medir y cuáles son sus indicadores y sus unidades de medida. Y ya cuando tenemos todo esto listo, ya podemos construir nuestro instrumento. Idealmente, hacemos una prueba piloto con un número de casos inicial para luego poder elaborar nuestra versión final del instrumento ya validado y proceder a la aplicación. También entrenar al personal que nos va a ayudar a administrar el instrumento para mantener la objetividad, cómo vamos a codificar las respuestas y cómo vamos a interpretar los resultados. Finalmente, vamos a obtener las autorizaciones para aplicar. Ya nuestro instrumento ya hecho, tenemos que tener nuestras autorizaciones para poder aplicar el instrumento. Y el último paso ya es la administración del instrumento. Entonces, ¿cuáles serían los pasos básicos para elaborar un instrumento? 3 cuestiones bien importantes que tenemos que tener en mente en todo este momento de nuestra metodología. Es, primero, la operacionalización de las variables. Entonces, es el paso en el que una variable teórica se convierte a indicadores que van a ser verificables, medibles, van a tener ítems que se le van a denominar. Todo ese proceso se llama operacionalización y se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable. Por eso es que hemos insistido tanto que es bien importante el cuadrito de variables de su proyecto y de su tesis. De ahí va a venir la codificación y por último establecer ya bien los niveles de medición. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si notan, es siempre lo que les hablamos que en su primer columna van a poner su variable. Entonces ahí lo que han leído en la literatura, que van a estudiar. Por ejemplo, acá frecuencia de casos, distribución geográfica y características sociodemográficas. En la siguiente columna sería la definición teórica. Aquí es lo que ustedes encuentran justo en la literatura, cómo se define, por ejemplo, características sociodemográficas, es las características biológicas, socioeconómicas, culturales de la población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles. Y operacionalmente, o sea, cómo se va a utilizar en el estudio, vamos a relacionarlas en este caso con cáncer cervicuterino, edad, grupo étnico, ocupación, estado civil y escolaridad. De ahí vienen nuestras unidades de medida. Acá ya ponemos la edad, va a ser años cumplidos, tipo de variable que va a ser cuantitativa y la vamos a medir como la escala de medición es una variable de razón. Entonces, el tipo de análisis, que sería
parte de lo que hacemos, aunque no vaya en su proyecto como tal, pero sí es importante qué voy a hacer con esa variable. Por ejemplo, en esta de edad, me interesa hacerle una tendencia central, ver cuál es la media, cuál es la mediana, si hay mucha dispersión, una varianza. De ahí, en una cualitativa nominal como estado civil, pues ahí podríamos hacer frecuencias por medio de porcentajes. Bueno, entonces esa sería la operacionalización. Ahora, la codificación, que seguiría el siguiente paso, aquí le vamos a asignar un valor numérico. Entonces, las categorías que pueden ser, que son las opciones de respuesta a valores de cada ítem o ítems, o variable que se le asigna valores numéricos que tienen un significado. Si tuviéramos la variable género con sus respectivas categorías, masculino y femenino, a cada categoría se le determinaremos un valor que podría ser, por ejemplo, acá tenemos la variable sexo y consumo, en este caso de tabaco. Entonces las unidades de medida masculino y femenino para sexo y consumo sí o no para unidad de medida. Y podríamos codificarlo. Eso se puede hacer desde la boleta, ponerle un numeral, digamos, sexo masculino sea 2 y femenino sea 3, y consumo, si consume sería 1 y si no consume sería 2. Entonces, todo esto nos va a servir para cuando ya elaborada la boleta, tenemos que introducir los datos a nuestra base de datos. Entonces, usualmente, como se realiza es que los casos serían las filas. En este caso, digamos, de Excel, para crear una base de datos de Excel de Microsoft. Entonces, los casos individuos irían en las filas y las variables las pondríamos en las columnas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un diseño transversal. Entonces, los datos acá representan observaciones realizadas en un solo momento del tiempo. Por eso tenemos, digamos, del caso 1, tenemos la edad, 25 años, el sexo femenino, consumo, sí. Acá solamente medimos una vez. Por eso es un diseño que su temporalidad es transversal. En cambio, si el diseño es longitudinal, o sea, los datos son registrados a lo largo de intervalos temporales ya dichos o ya previstos por el investigador, por ejemplo, acá igual su número de caso, su edad, el sexo, el consumo inicial de, digamos que es una investigación acerca de el uso de un medicamento o de una droga. Entonces, el consumo inicial, sí, evaluar si lo sigue consumiendo a los 3 meses y si lo sigue o no consumiendo a los 6 meses. Entonces, en este caso sería longitudinal porque estamos midiendo varias veces una variable. ¿Qué necesita nuestro plan de recolección? Entonces, primero, nuestras variables a medir bien definidas. Están todo lo que hemos trabajado y que está ya contenido en la metodología de la investigación. De ahí, nuestras definiciones operacionales es muy importante. Es la manera como hemos operacionalizado las variables. Es crucial para determinar el método para medirlas, lo que resulta fundamental para realizar posteriormente las inferencias en los datos. La muestra, vamos a usar una muestra, vamos a usar la población y qué recursos disponibles tenemos en cuanto al tiempo del investigador, si tenemos o no el apoyo institucional y los recursos económicos. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios visualizando algunas bases de datos codificadas y no codificadas y vamos a ver qué es lo que hace en un programa estadístico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una base de datos un poquito grande que
es la del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de atención en servicios hospitalarios durante el año 2015. Entonces, esta ya está ordenada, pero si ustedes lo notan, por ejemplo, acá podemos observar que hay 629 ítems. Entonces, ustedes se pueden encontrar con bases de datos enormes. Entonces, ¿cómo las van a ir filtrando? Según lo que ustedes deseen. Por ejemplo, acá ustedes le dan clic a filtro. Se lo voy a volver a poner. Por ejemplo, ustedes solo quisieran o solo les interesaría los datos de 0 a 4 años. Entonces ya comienzan a filtrar. Aquí solamente tendríamos 68 filas y digamos que a ustedes también solo les interesaría saber acerca de caries dental. Entonces, veamos. Se vieron 466, 259 hombres y 206 mujeres. Y aparece ignorado. Entonces, esto es bien importante porque sí, a veces ustedes se van a encontrar con bases de datos en las que no hay el dato. Entonces, lo tienen que codificar también como ignorado si no lo encuentran, ¿sí? Ahora vamos a ver una base que está un poquito más organizada. Esta, por ejemplo, igual, acá tenemos 113 casos, 112. Y aquí ya está filtrada, esta es acerca de uso de drogas en adolescentes, y ya está filtrada según prevalencia de vida. En este caso, si el adolescente sí consumió drogas en algún momento de la vida. Entonces, sí, ya está. Si ustedes lo notan, acá está como 1. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque desde que hacemos nuestra boleta, llenamos acá una hoja de códigos. Entonces, por ejemplo, acá prevalencia de vida, el código 1 es sí y el código 2 es no. Entonces, ya de ahí podemos ver el concepto de prevalencia de año. Nos regresamos nuevamente a nuestra hoja de edad de códigos. Prevalencia de año, sí. Y 2 va a ser no. Entonces, también podemos filtrar. Si quisiéramos ver, por ejemplo, solo los que sí han consumido. De 112, pues tenemos igual una cantidad bien amplia acá. O los que no han consumido en el último año, que también aquí ya con nosotros ir trabajando, filtrando podemos ya hacernos una idea de cómo queremos darle el tratamiento a nuestros datos, a lo que hemos ido recolectando, y podemos usar distintos programas. En este caso, yo les voy a enseñar EpiInfo, que tiene uno bastante la oportunidad de realizar análisis. Por ejemplo, acá podemos ver los datos. Uno sube la base de datos. Desde Excel se puede subir. Y acá está, si lo ven, es muy similar a como lo visualizaban en Excel. Y ya de ahí podemos hacer el análisis para que inicialmente vemos frecuencias, pero también podemos realizar gráficas. O también podemos hacer
y también podemos usar incluso tablas de 2x2. Y básicamente el programa hace bastante del trabajo, y de acá ustedes lo pueden enviar a Excel para ya modificar su gráfica. Ahora es bien importante que ustedes tengan bien claros sus variables, sus definiciones, para que el programa haga las frecuencias y lo que ustedes necesitan, porque como es tan extensa de las posibilidades con los paquetes estadísticos, que uno tiene que ser bien específico de lo que desea, graficar, y las frecuencias y las medidas que uno quiere utilizar. Entonces, vamos a ver si hay preguntas. Sí, buenas noches, doctora Rosemary. Muchas gracias por su excelente disertación. Tenemos algunas preguntas importantes. La primera es, ¿el orden del instrumento de recolección de datos debe de llevar el orden del aparecimiento de las variables? No se le... Idealmente, Así, perdón. idealmente sí, porque eso les permite a ustedes tener bien organizado para la hora de la codificación. Ustedes podrían tener, según su estudio, podrían tener 5, 10, 20 casos, pero también podrían tener 700, 1000, 2000 casos. Entonces, entre más organizado tengan su cuadro de variables, creo que es lo más importante para su metodología. O sea, ahí está resumido todo el trabajo que ustedes hicieron en su revisión bibliográfica. Ahí se resume todo su trabajo. E incluso cuando ustedes regresan a reevaluar sus objetivos, a realizar sus conclusiones, siempre van a estar regresando a su operación de variables. Entonces, ese cuadro sí es la guía para hacer nuestra boleta de recolección de datos. Muchas gracias, doctora. La doctora Ligia Palacios tiene una pregunta más también. Así es. Buenas noches, doctora. Gracias por todo el conocimiento que acaba de compartir con nosotros. La pregunta es, ¿el instrumento debe pasar por un plan piloto para saber si mide lo que yo creo que está midiendo? Idealmente, sí. Idealmente, aunque a veces es un poquito complicado, pero sí tratar de hacer una pequeña muestra inicial, un pequeño grupo inicial, para nosotros validar nuestro instrumento y que sí cumpla con los criterios de confiabilidad, de validez, la coherencia necesaria para, como les digo, o sea, podemos iniciar con una cantidad, pero al estar 1 año o 2 años investigando, nos podemos juntar con grupos enormes de datos. Entonces, sí es bien importante que desde el inicio nosotros tengamos bien definidas nuestras variables, nuestros objetivos y una boleta de datos validada. Perfecto, gracias por su respuesta. El doctor Otto Miranda tiene otra pregunta. Muchas gracias, doctora. ¿El instrumento de recolección de datos que ya se usó en otra investigación se puede modificar? Y si se puede modificar, ¿cuáles serían las recomendaciones para adaptarlo a mi investigación? Bueno, el instrumento, si ya fue utilizado, tenemos que verificar primero los permisos. Eso es bien importante. Verifiquemos si hay permisos tanto al autor como a, por ejemplo, si es de una empresa o de alguna, tenemos que conseguir los permisos. Muchas veces ustedes ya lo pueden encontrar en línea, ahora es mucho más fácil.
que por cierto eso iría en la sección de anexos, sus permisos que ustedes consiguen. Y de ahí, justo ahí es donde les es muy útil nuevamente su cuadrito de variables. Verifiquen que cumpla con llenar lo que ustedes quieren de sus objetivos y de sus variables de investigación. Y luego pueden ya llevarlo al contexto, digamos, del país o nacional o de su hospital, siempre y cuando verificando de que se puedan modificar antes con el autor, y luego para eso les va a servir hacer su prueba piloto. Muchas gracias, doctora. Doctora Ligia Palacios tiene otra pregunta. Así es, gracias. Doctora, ¿el instrumento de recolección de datos puede contener variables que sean cuantitativas y cualitativas? Sí, sí es posible. Pero recuerden siempre que la variable cualitativa, ustedes la tienen que definir bien y codificar. Por eso nuestra sección de codificar es bien importante para que no vayan a tener ustedes, por ejemplo, en una pregunta abierta pueden haber 1000 posibilidades, pero si ustedes las limitan y las codifican, pues es luego más fácil el tratamiento estadístico. Sí pueden ir ambas, pero justo por eso es que es tan importante la codificación para no tener ustedes resultados tan amplios que no sea posible luego darle un tratamiento estadístico a sus bases de datos. Gracias, doctora, muy amable. Yo sí quisiera agregar a todo lo que usted ya nos comentó, el hecho de que muchas veces hemos visto, incluso cuando están utilizando la variable uso de medicamento, que ponen en el instrumento de recolección, usa un medicamento, el espacio y después qué tipo de medicamento. Y tienden a poner u operacionalizar esa variable en el cuadro como una sola variable. Entonces está la variable, por ejemplo, nombre, tipo de medicamento y como unidad de medida, si no, y el listado de medicamentos. Entonces, eso no es posible, no es factible, no es medible, o sea, solo como para hacerles la anotación que en esos casos lo que es más útil y más práctico es hacer dos variables. Entonces, mi primer variable va a ser, ¿utiliza medicamento? Por ejemplo, esteroides, ¿utiliza esteroides? Con una unidad de medida, sí, no. Esa es una pregunta y esa es una variable. La siguiente pregunta es, yo la respondo, es una condicional. Yo voy a responder la siguiente pregunta si mi anterior pregunta fue sí. Entonces, si usa medicamento, la respuesta fue sí. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de medicamento? Entonces ahí yo puedo tener un listado, puedo tener un checkbox, incluso la puedo dejar abierta y yo voy anotando qué medicamentos y después pues hago la tabulación de esos resultados que yo voy anotando, pero esa ya es otra variable. Entonces tenemos diferentes, ¿verdad? Igual terminarían siendo cualitativas las dos, pero ya la podemos presentar de una mejor manera. Entonces, al momento de poder presentarlas, presentamos en una tabla o en una parte de la tabla la primer variable que es utilizó o el uso de medicamento. Si no, los porcentajes de quienes sí, quienes no, y luego, posteriormente, en la siguiente tabla o en la parte inferior de esa misma tabla, por ejemplo, si hubieran sido una totalidad de 50 pacientes y 20 se utilizan el medicamento y 30 no, entonces en la siguiente parte o en la siguiente tabla podemos desarrollar los 20 que sí utilizan el medicamento y poder especificar y se hace una anotación al pie de la misma tabla que efectivamente estamos describiendo los pacientes que sí utilizaron el medicamento, qué tipo de medicamento utilizaron. Entonces solo quería hacer esa acotación, doctora, con todo lo que ya nos explicó usted, que es un problema o una situación que hemos detectado con bastante frecuencia en las tesis que hemos revisado. Entonces, para que los residentes lo tengan en cuenta al momento de estar operacionalizando sus variables, ¿verdad? Y como usted bien lo decía, lo que está en la columna de unidad de medida es como vamos a presentar. O sea, y tiene que coincidir con nuestra boleta de recolección de datos. No podemos tener, por ejemplo, edad, si en mi boleta de recolección de datos está el dato abierto, que es lo ideal, que yo ponga el dato tal cual para poder después hacer los tratamientos estadísticos que sean necesarios en función a la distribución de estadística de esta variable.
no puedo poner, entonces lo pongo como razón, no puedo tener el intervalo arriba si en el instrumento de recolección de datos no voy a tener el intervalo. Entonces, todo lo que yo tenga en la sección de operacionalización de variables, específicamente en unidad de medida, tiene que coincidir con la presentación de mis variables y cómo las voy a medir yo en la boleta o el instrumento de recolección de datos. Entonces, por ejemplo, para una pregunta, estado civil, soltero, casado, unido, si yo voy a utilizar esas tres en mi instrumento de recolección de datos, en la operacionalización de variables tienen que ser esas tres. No puedo incluir también viudo y lo voy a mencionar en la operacionalización y cuando voy a ver el instrumento de recolección de datos no coinciden. Entonces todo tiene que coincidir en cantidad y literalmente de lo que yo estoy hablando. Entonces solo quería hacer ese comentario, doctora. Muchísimas gracias por compartir toda la información y el conocimiento con nosotros. Sí, incluso para cuando lleguemos al punto ya de presentar nuestros resultados, toda esta coherencia que hemos mantenido en todo el proyecto nos va a facilitar tanto tener años, meses de investigación y ya la presentación de resultados va a ser algo muy fácil que ustedes van a sentir, bueno, ya lo estoy presentando, ya estoy sacando mis conclusiones y mis recomendaciones, algo mucho menos complicado, pero fue gracias al tiempo que ustedes van a invertir en definir bien sus términos, sus variables en sus unidades de medida y en realizar una boleta de datos que justo quiera medir lo que ustedes quieren medir. Así es, doctora. Muchas gracias. No sé si el doctor Otto Miranda tiene algún otro comentario. Y un último comentario de parte mía. No sé, doctora, si podemos regresar a la tabla de operacionalización de variables que usted tenía en su presentación. Solo para hacer un breve recordatorio que es bien importante que nosotros tengamos en mente para colocarlo respecto a las variables. Muchísimas gracias. Se logra ver bastante bien ahí. Muchas gracias. Y aquí también hay una cosa bastante importante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las variables, ustedes se dan cuenta acá que ponemos el tipo de variable y su escala de medición. Cuando nosotros hablamos de las variables cuantitativas, recordemos que las variables cuantitativas se pueden dividir en variables de intervalo y las variables que por supuesto todos ya conocen de razón. Recordemos que las de intervalo tienen un cero que no es absoluto. Ese cero puede medir números negativos y números positivos. Y podemos hacer los intervalos, por ejemplo, de edad o los intervalos de temperatura que van a medir valores tanto negativos como valores positivos, ¿verdad? Eso es bastante importante que lo tengamos en mente. Y cuando nosotros hablamos de las variables que se clasifican con su escala de medición de razón, encontramos a las discretas y encontramos a las continuas. Las discretas son aquellas variables que no utilizan un punto decimal. O sea, por ejemplo, yo no puedo tener un hijo y medio o no puedo tener un carro y medio, pero sí puedo comerme una manzana y media. Y si me como una manzana y media, va a ser una variable cuantitativa de razón continua, porque puedo utilizar puntos decimales. Eso es bien importante que lo tengamos en mente. Y dependiendo de esa clasificación que yo le dé también a mi variable, va a ser el tipo de medición y como yo la voy a presentar en mi tabla de recolección de datos. En las cualitativas, recordemos que tenemos a las nominales y a las ordinales. Las nominales solamente nombran sí, no, bonito, feo, y las ordinales nombran y jerarquizan. Al nombrar y jerarquizar, nosotros podemos decir, es intermedio, es grande, es pequeño, es pequeñito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos jerarquizar, por ejemplo, un daño a la piel, podríamos decir grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y eso sería una cualitativa ordinal. Eso es importante tenerlo en mente para que podamos con la teoría definir nuestras variables y saber cómo las vamos a presentar en nuestro instrumento de recolección de datos. Muchas gracias. Solamente esta acotación. No sé si la doctora Rosemary o la doctora Ligia quisiera agregar algo más o el doctor Escobar. Cambio. Yo tal vez sí quisiera hacer otro comentario
respecto a usted respecto a lo que usted comentaba, doctor, con las variables cuantitativas. Por ejemplo, lo vemos mucho en análisis de laboratorio. De repente el residente, el investigador está midiendo niveles séricos, por ejemplo, de calcio. Entonces tiene hipocalcemia, hipercalcemia y puede poner incluso normocalcemia o normal. Entonces, si define eso en la unidad de medida de su variable, lo va a poner en esos términos cualitativos. Pero no puede después presentar en una tabla normo, hipo, hiper y abajo desviación estándar y media o mediana. ¿Por qué? Porque está hablando de dos diferentes clasificaciones de una misma variable. Entonces tenemos que estar como bien claros con eso. Yo tengo que decidir, tengo que definir qué clasificación o cómo puedo yo presentar de una mejor manera, cómo se adapta de una mejor manera la presentación de la variable que yo estoy utilizando. Si a mí me va a servir más ponerlo como como cualitativa, como hiper, normo o hipo, pues así lo presento. Y si lo voy a poner como una cuantitativa, pues voy a tener los datos cuantitativos, es decir, la numeración como tal, y la presentación, pues si la voy a poner en intervalos, lo voy a hacer con regla de Sturges, no porque a mí se me ocurre un intervalo, que este número suena bonito con este, o como es 0.5 con 0.5, pues ahí va. No, tiene que ser con regla de Sturges. Y entonces, al tener yo esa clasificación numérica, ahí sí yo puedo calcular media y desviación estándar. Entonces, no podemos tener una presentación cuantitativa y cualitativa de la misma variable, y eso a veces genera como bastante confusión. Entonces, tengo que definir qué es lo que mejor me va a servir a mí con base en lo que yo ya tengo definido en el marco teórico o en el capítulo de antecedentes, cómo lo han presentado en otros lados. Si en otros lados lo han presentado de forma cualitativa, pues entonces yo lo presento de forma cualitativa, no porque les voy a copiar, sino porque va a ser una comparativa, porque al final de cuentas lo que yo tengo que hacer con mis resultados es comparar cómo ha sido este problema que yo estoy investigando, cómo se ha presentado en otras latitudes, es decir, en otros países, en otras regiones, incluso en otros continentes, y tiene que estar en las mismas dimensiones para que sea comparable. Lo mismo sucede ya cuando posteriormente vamos a ver todos los análisis estadísticos que se pueden realizar. Pero, por ejemplo, si en mis antecedentes yo estoy hablando del porcentaje en el que se está presentando el tema investigado, yo no puedo contrastar y decir yo o presentarlo solo con cantidad. No puedo comparar números con porcentaje. Entonces, siempre tiene que ser como en la misma medida para que yo pueda comparar de una mejor manera. Entonces, ese era el comentario que quería agregar. No sé si la doctora Rosemary tendrá algún otro comentario. Gracias, doctora Alicia. Pues creo que hemos cubierto lo esencial de este tema. Tenemos planificado que en 2 semanas, nuevamente cuando nos juntemos en el webinar, vamos a ampliar un poco de este tema en cuanto a estadística descriptiva. Vamos a tener un invitado especial para que nos guíe en comenzar a definir algunos términos y a realizar algunos ejercicios para estadística. Muchas gracias, doctora Rosemary. En el chat se estará compartiendo el link de participación y, por favor, si pudiéramos pasar ahora con el diploma para la doctora Rosemary. Le cedemos la palabra al doctor Escobar para la presentación. Adelante, doctor. Con mucho gusto. Déjenme ver. El diploma que extendemos hoy es a la doctora Rosemary Matser, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Rosemary Matser por dictar el webinar Boletas de Recolección de Datos y Tabulación. Evento transmitido a través del canal de YouTube MediaMed, dirigida a la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas con duración de 1 hora.
Suscriben el doctor Alfredo Moreno Quiñones, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y su servidor encargado de la unidad de tesis. Muchas gracias, doctor Escobar. Pues los esperamos en 15 días. Va a ser un placer poderlos tener de nuevo con nosotros. En 15 días vamos a estar viendo temas bastante importantes sobre el tratamiento estadístico con un invitado de lujo. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche.